Buenos días, hoy lo que vamos a explicar es lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que ocurrió entre 1939 a 1945. Esto fue una guerra entre dos bandos. El primer bando fue las potencias aliadas y el segundo fueron las potencias del eje. Las potencias aliadas se conformaban por Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. Entre las potencias del eje se encontraban Alemania, Italia y Japón. ¿Esto por qué inició? Inició en cuanto estaba terminando la Primera Guerra Mundial, en donde se escribía el Tratado de Versalles. Prácticamente Alemania iba a pagar indemnizaciones muy fuertes y eso dejaba muy mal a Alemania. Aunado con lo que era la crisis de 1929, hizo que Adolf Hitler junto con el nacionalismo dicen que Alemania se levantase y empezaron a invadir para poder recuperar a la nación de Alemania. Bueno, y como nos decía, empieza la primera etapa. Hay que recordar que antes de esa primera etapa que empezó en 1939, Alemania había invadido otros territorios alrededor de ella, que en los que estaba como Yugoslavia. En esa etapa es la invasión de Polonia. Los alemanes invaden Polonia demostrando su fuerza. Entonces, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Se planeaba en esto una guerra rápida y contundente en el que simplemente Alemania terminara con todos los territorios que estaba invadiendo. Invaden Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Francia. Así los alemanes rápidamente lograron tomar gran parte del territorio de Europa. En ese mismo año también hicieron alianza con Japón, quien ya se estaba mostrando como un país con bastante poderío militar y aéreo. Así termina la primera etapa. Bueno, ahora empieza lo que es la segunda etapa, que empieza en 1941. Más que nada se habla aquí de que Alemania ataca a la Unión Soviética. Pero para eso hay que recordar de que entre Alemania y la Unión Soviética había un acuerdo. El acuerdo Molotov-Ribbentrop. Con este acuerdo prácticamente decía que no podía haber agresión entre estos dos países. También declaraban un intercambio comercial y al final del ataque de Polonia que habíamos hablado antes, se iban a repartir parte de Polonia. Pero esto era en secreto porque prácticamente estos no deberían hacerlo. Entonces el pacto con la Unión Soviética que tuvo Alemania hizo que la Unión Soviética no pudiera atacar a los alemanes en cuanto hicieron la invasión a Polonia, porque prácticamente al final se iban a repartir esa parte de Polonia, que al final lo terminaron haciendo. Pero esto simplemente no era más que táctica de Hitler, porque al fin y al cabo él iba a utilizar esto en su contra cuando en 1941 los invadió a la Unión Soviética. Alemania entró por tres frentes: el centro rumbo a Moscú, el norte hacia Leningrado y el sur por Ucrania. Entonces así, aunque empezó una batalla bastante rápida por parte de los alemanes, la Unión Soviética resistió, por lo cual hicieron retroceder a las tropas alemanas. Y bueno, entonces empieza la tercera etapa, que también es en 1941, que habla del ataque a Pearl Harbor por parte de Japón, que esto era una base de Estados Unidos, una base aérea. Entonces Japón se mostraba ya como líder militar y aéreo. Querían vengarse más de nada de Estados Unidos por algunos bloqueos comerciales que les habían puesto, además de robarles petróleo prácticamente. El ataque sorpresa a Pearl Harbor fue el 7 de diciembre de 1941. Ya sabía Estados Unidos que esto iba a ocurrir unos meses antes, pero no sabían que realmente ese día iba a pasar. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos ya le había pedido a Japón varias veces, bueno, le estaba presionando a Japón a que abriera sus rutas comerciales para comerciar. Pero Japón prácticamente ignoró a Estados Unidos y no solo eso, sino que agarró y firmó un pacto comercial con Italia y Alemania. Entonces fue cuando ocurrió el ataque a Pearl Harbor que Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Esto despertó prácticamente al oso durmiente, al monstruo durmiente, porque ya se mostrará cómo Estados Unidos termina haciendo de mucha importancia en esta guerra. Hablamos de la cuarta etapa en 1942. Cuando Alemania es derrotada en Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue prácticamente una batalla de alemanes contra el Ejército Rojo. El Ejército Rojo era el ejército más temido en esos momentos, el ejército que tenía Rusia. Aunque al principio, como ya habíamos dicho, el ataque lo lideró Alemania por sus ataques rápidos, no pudieron hacer frente en Stalingrado, ya que Rusia tuvo una excelente resistencia, además de que logró replegar a los nazis, ganando así terreno poco a poco. Aquí ya se hablaba de un punto de inflexión bastante grande en la guerra, puesto que luego de eso Alemania no se pudo recuperar. De hecho también se habla de que pasó esto porque las condiciones en Stalingrado, la temperatura era muy baja y los alemanes no estaban equipados para esta guerra. Lo que ocurrió fue que hubieron 2 millones de muertos, que se habla de una de las batallas más sangrientas que hubieron. Esta batalla duró del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943. Y ahora hablamos de la quinta etapa. La quinta etapa ocurrieron dos sucesos, que uno fue en 1943 y uno en 1944. En 1943 ocurrió lo que fue la derrota de Italia, la derrota de Mussolini. El ejército de los aliados desembarcó en las costas de Sicilia. Y esto es un suceso bastante gracioso porque los italianos apoyaron a los aliados que llegaron
prácticamente los recibían con los brazos abiertos, porque en ese momento Italia estaba pasando por un hecho bastante grave, de que era que estaba perdiendo la guerra, más que nada por las decisiones de Mussolini, quien comenzó con el sistema fascista. Fue error tras error y prácticamente Italia ya estaba en las últimas. Así que cuando llegó el ejército de los aliados, le quitaron el puesto a Mussolini sin mucho esfuerzo. Al final se creó una nueva Italia y se firmó una tregua en 1943. Ahí la derrota de Italia. Pero también pasó algo en 1944, que es el desembarco. Cuando los alemanes fueron rodeados en las costas de Normandía, en Francia, los bolcheviques prácticamente acabaron con el frente alemán y recuperaron Borzonia y bastantes ciudades de Polonia, en donde se descubrieron los primeros campos de concentración, en donde se pudieron avistar las fatalidades que se hacían con los seres humanos en ese momento. Y ahora se habla de la sexta etapa de la Segunda Guerra, que fue en 1945 cuando ocurre la derrota de Alemania. Esto pasó porque estadounidenses e ingleses bombardearon Berlín con bombas incendiarias. Esto causó bastantes estragos y no solamente eso, sino que también los soviéticos llegan a Berlín y terminan destruyendo todo lo que encuentran. Y al verse perdiendo, Hitler prácticamente se suicida de un disparo a la cabeza. Entonces de aquí ya perdió prácticamente Alemania. Simplemente no había nada más que hacer. Cada vez estaban perdiendo más terreno. Así que los líderes nazis fueron encarcelados, algunos asesinados, y Alemania firmó un armisticio. Y con eso ya está fin Alemania. Ahora solo falta un solo país, una sola potencia, la cual rendirse. Y hablamos de la última etapa, la séptima etapa, que ocurre en agosto de 1945, que es la derrota de Japón. En estos momentos se escuchaba sobre grandes armas que tenía Estados Unidos, y fue cuando el 6 de agosto de 1945, por Truman, en Hiroshima, se lanza una bomba nuclear, Little Boy. Pero si no fuese eso poco, 3 días después, el 9 de agosto de 1945, se lanza el Fat Man, otra bomba nuclear, en Nagasaki, causando destrozos. Después de esto, obviamente Japón, devastado, se rinde el 15 de agosto de 1945.